Bienvenida a esta conferencia magistral Paridad y Género en el ámbito internacional, desarrollado en el marco del Día Internacional de la Mujer por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan esta tarde. Licenciado Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Secretario ejecutivo del OPLE Veracruz, el maestro Hugo Enrique Castro Bernabe. Y la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La conferencia Paridad y Género en el ámbito internacional se suma a las acciones que se desarrollan para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en este año ONU Mujeres estipuló como tema Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, con la finalidad de reconocer los esfuerzos realizados por las mujeres y niñas que trabajan por un mundo más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19. Asimismo, esta fecha nos invita a replantear acciones para conseguir un futuro igualitario para todas y todos, mismo que se podrá conseguir con la participación de las mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. Sean todas y todos bienvenidos. Ahora cedo el uso de la voz al consejero presidente del OPLE Veracruz, licenciado Alejandro Bonilla Bonilla. Adelante, presidente. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todas y todos, medios de comunicación y ciudadanía que nos siguen a través de las plataformas tecnológicas. Aprecio como siempre su atención, señor secretario ejecutivo del OPLE, Hugo Enrique Castro, gracias por acompañarme. Yo el día de hoy quiero dar la cordial bienvenida a la doctora, mi amiga Namiko Matsumoto Benítez, a esta importante conferencia para Paridad y Género en el ámbito internacional. Nuestra ponente el día de hoy, quien desde su vasta experiencia académica y al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, nos hablará de la paridad y el género en el ámbito internacional. También agradezco la colaboración de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, la maestra Alduizur Martínez Vázquez, para la realización de este significativo evento en una fecha tan importante, así como a todo su equipo de trabajo. El día de hoy nos congregamos para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por alcanzar el pleno goce de sus derechos humanos, como el voto, la propiedad, la seguridad social y muchos otros más que por siglos les había sido negados. Esta es una jornada para escuchar la voz de las mujeres, no solamente de quienes valientemente saldrán a las calles a demandar respeto a sus garantías individuales, sino la de aquellos que desde sus hogares, instituciones públicas, la iniciativa privada, la academia y el campo hacen posible con su trabajo y tesón que México y Veracruz no se detengan. Este 8 de marzo se conmemoran las voces y la lucha femenina inquebrantable por vivir una vida de igualdad y libre de violencia, que desafortunadamente ha ascendido a niveles preocupantes. Tan solo, de acuerdo con datos del INE, en el proceso electoral 2018-2019, las candidatas fueron blanco de violencia verbal que se presentó de 6 formas distintas durante las campañas electorales. Esto es calumnia, desprestigio, invisibilización, denigración, ofensas y misoginia. Este es solo un ejemplo de lo que las mujeres encaran día con día en el ámbito electoral, en donde se realizan esfuerzos cotidianos por empoderar a las mujeres en la vida pública, comenzando por la paridad de género en todos los cargos de elección popular. No obstante, considero que además del andamiaje institucional concebido para proteger la integridad de aquellas que participan en la vida política, la lucha debe ser permanente en cada trinchera social, a favor de espacios donde impere la igualdad y la civilidad, no solo porque lo señale la ley, sino porque nuestra conciencia así nos los dicte. Aún existen retos por encarar. Sin embargo, los hechos han demostrado que el empoderamiento femenino, como la democracia misma, se construyen con trabajo en equipo, ideas, propuestas, firmeza y, sobre todo, un genuino deseo de cambio que florezca desde las bases de la sociedad organizada, los partidos y las autoridades. Alentar el liderazgo de las mujeres debe ser un compromiso conjunto, pues sin su voz no podemos hablar de una democracia plenamente participativa. Al garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, estaremos garantizando un mañana esperanzador a toda la sociedad, un futuro luminoso y justo a las generaciones por vivir. Este 8 de marzo
reconozco y aplaudo a todas las mujeres que lucharon, a las que siguen luchando y las que en un futuro lucharán por una sociedad más igualitaria e incluyente, donde ser mujer no sea sinónimo de vulnerabilidad, sino de fortaleza y dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero presidente. Quiero dar la bienvenida también a esta conferencia magistral al consejero electoral Roberto López Pérez, integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, quien ya nos acompaña y a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Pues de entrada agradezco la generosa invitación que se me ha realizado para estar presente el día de hoy. Saludo con gusto a la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, así como a su integrante, la ingeniera Mabel Aceret Hernández Meneses. De igual modo, saludo con gusto al consejero presidente del Consejo General del OPLE, quien hoy nos distingue con su presencia. Y especialmente saludo con mucho gusto a quien impartirá la conferencia magistral, la doctora Namiko Matsumoto Benítez, catedrática de amplio y reconocido prestigio de nuestra Universidad Veracruzana, y presidenta además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Sin duda, esta conferencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no podría estar en mejores manos, respetable doctora. Bien, me invitaron a comentar un mensaje de bienvenida. Creo que podemos relatarlo del siguiente modo. En un mundo cada vez más globalizado como el que actualmente vivimos, los movimientos y las exigencias sociales tienen un impacto que traspasa las fronteras nacionales, de manera que más allá de cualquier nacionalismo, nos llegamos a identificar plenamente como humanidad, como partes de una comunidad global en la que es necesario exigir y crear las condiciones para un mundo más justo e igualitario. Y dentro de esas exigencias, además de la lucha contra el racismo y la discriminación, la igualdad sustantiva entre los géneros debe contemplarse, me parece, como una prioridad para el desarrollo de cualquier nación y que en ella se involucren todos los rubros posibles. Porque claro, uno de esos rubros fundamentales de la paridad y la igualdad entre hombres y mujeres puede recaer en la participación política, pero la igualdad no se agota ahí, me parece, sino que comprende todas las aristas en las que la humanidad se desarrolla. En ese sentido, la igualdad de oportunidades educativas, profesionales, laborales, sociales y la exigencia de un mundo libre de cualquier tipo de violencia contra las mujeres son temas fundamentales sin los cuales nunca podremos hablar de una verdadera paridad. Desde luego, no podemos dejar de ver los avances que han existido en la lucha por los derechos de la mujer. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay una mujer vicepresidenta, Kamala Harris. En Argentina, recientemente fue aprobada una ley para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Por otra parte, la principal líder de los países de Europa es una mujer, Angela Merkel, y en Nueva Zelanda, uno de los países que mejor ha manejado el tema de la pandemia, tiene como primera ministra también a una mujer, Jacinta Ardern. Pero al mismo tiempo que ello pasa en nuestra aldea global, también es cierto que, por ejemplo, solo 2 países de América Latina son liderados hoy políticamente por mujeres. Es el caso de Barbados y de Aruba. De igual manera, no fue sino hasta el año 2017 que las mujeres en Arabia Saudita adquirieron el derecho para poder manejar vehículos. Sí, así como lo escuchamos, en 2017 apenas tuvieron ese derecho a las mujeres en Arabia Saudita. Y en ese mismo año, en países como Jordania y Líbano, permanecían vigentes leyes que permitían que los violadores pudieran evadir la cárcel si se acababa con las víctimas, si se casaban con las víctimas. Mientras que para el año 2018, la organización Hoffman alertó que en Yemen 1.100.000 mujeres embarazadas sufrían la violencia nutricional. A lo que voy con los datos que compartía puntualmente es que todos esos datos, más allá de la crudeza que reflejan, nos indican también la necesidad de luchar contra el principal enemigo de la igualdad,
que es la normalización de la discriminación, de la violencia o del abuso contra las mujeres y la impunidad que se normalizaron en estos años de sociedad que llevamos en este planeta, lo que nos da también la pauta para advertir que a nivel global, a pesar del desarrollo escalonado que se ha tenido, aún nos falta mucho por hacer y mucho por contribuir en ese logro común que significa la igualdad y un mundo libre de violencias. Aspectos que estoy seguro hoy nos expondrá de manera magistral nuestra distinguida ponente, la doctora Namiko. Muchísimas gracias y éxito en este evento magno. Buena tarde. Muchísimas gracias, consejero. A continuación daremos inicio a esta conferencia magistral Paridad y Género en el ámbito internacional, por lo que me permitiré leer la semblanza curricular de la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, diploma en Sistemas Internacionales de Protección a la Persona Humana, Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington College of Law, American University. Maestra en Psicología Jurídica y Criminología y doctora en Derecho, ambos por el Instituto Universitario de Puebla. Actualmente es candidata a maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Catedrática en la Facultad de Derecho de la UB desde 1999 e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en el periodo 2012-2015. Fue coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Veracruzana, titular de los seminarios sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la UB. Fue presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y actualmente presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Asesora de los equipos de alumnos de la Universidad Veracruzana que han obtenido premios nacionales e internacionales en competencias de derechos humanos y derecho internacional. Juez de distintas competencias nacionales e internacionales sobre defensa de los derechos humanos en México, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Es autora de diversos artículos sobre el tema de derechos humanos y coautora de los libros Análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y Sistematización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos, coordinadora de la Red Internacional de Escuelas y Facultades de Derecho en favor de una cultura de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que agrupa universidades nacionales y de distintos países del continente americano. Ha escrito artículos de crítica jurídica para ediciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. En mayo de 2018 fue reconocida por su contribución a la cultura a favor de los derechos humanos durante la competencia interamericana de derechos humanos convocadas por American University Washington College of Law. Con esto damos inicio a esta conferencia magistral y le cedo el uso de la voz a la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Bienvenida. Gracias. Agradezco la invitación para charlar. En realidad no se trata de una conferencia magistral, es una charla con todos ustedes. Agradezco tanto al presidente, al doctor Alejandro Bonilla, como a mi estimada amiga Isu, titular de la unidad de género aquí del OBLE. Voy a empezar por ofrecer una sentida disculpa. Tocaré los aspectos a que me había comprometido de una manera rápida, no como yo quisiera, porque hoy hay que acompañar varias actividades. Entonces, yo comenté a Isu que con mucho gusto asistía, pero que me disculparan un poco la prisa con el que abordaré los contenidos y con mucho gusto, si hubiese comentarios, dudas, que me los haga llegar Isu. Y yo soy experta en confundir a la gente, así que con mucho gusto lo haré. Hablaremos un poco de antecedentes y desarrollos de la paridad, instrumentos e instituciones. Gracias. Me hacen la observación de que acerque el micrófono. Instrumentos, instituciones y procedimientos relativos a estos casos relevantes y retos en esta materia. Así que, sin más preámbulo, hablaré en principio de una recuperación de conceptos. Suele hablarse de igualdad, de paridad y de equidad como si
el contenido de estos fuera exactamente lo mismo y no es así. La paridad está más relacionada con circunstancias de facto respecto de las cuales hay que considerar algunas medidas afirmativas justamente para generar condiciones similares, iguales, para poder ejercer, entonces sí, con plenitud de igualdad, la igualdad es un concepto que va intrínseco a la dignidad humana, a la naturaleza humana. Entonces, hay una distinción en ese sentido. Y bueno, para hablar justamente de la noción de igualdad, recuperé lo que señaló la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en una opinión consultiva, la opinión consultiva número 17 de 2002, donde precisamente a propósito de una serie de preguntas realizadas no solo por el Estado solicitante de la opinión consultiva, sino por otros organismos que tienen la facultad o la competencia para solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que versaba precisamente sobre la condición jurídica y derechos humanos de los niños. La Corte tuvo a bien establecer que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Como ustedes saben, la dignidad justamente es el fundamento de nuestros derechos humanos. Por fortuna, para todos en dignidad todos somos iguales. Bueno, pues frente a esta dignidad es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, o a la inversa, que por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en esa situación de inferioridad. Y señala además que no es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza. Esta pues es la noción de igualdad, cuya contraparte o la otra cara de la moneda es la discriminación. Y es muy importante señalar, a propósito de este concepto que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva, pero que además después es recogida por la propia Corte en algunos casos contenciosos que involucran la prohibición de discriminación o el derecho a no ser discriminado. Es importante señalar que no toda distinción de trato necesariamente constituye una discriminación. La Corte Interamericana, retomando el criterio de su homóloga, la Corte Europea, estableció en más de una sentencia, ¿sí?, que solamente, y opiniones consultivas también, porque en la opinión consultiva relativa a la condición de los trabajadores migratorios y sus familias también retomó este concepto que inicialmente surgió en la jurisprudencia de la Corte Europea, en el sentido de que no toda distinción de trato puede considerarse discriminatoria, sino simplemente o solamente aquella que carezca de una base objetiva y razonada. Con esto quiero decir que hay distinciones de tratamiento que se justifican, y no solo que se justifican, sino que son absolutamente necesarias para generar condiciones de igualdad en el acceso y ejercicio a determinados derechos. Por su parte, el concepto de paridad es un elemento que se refiere más bien a la igualdad de oportunidades en las democracias contemporáneas, y que exigen a partir de la satisfacción de demanda de participación igualitaria de mujeres y hombres en la política electoral. Como vemos, en tanto la noción de igualdad, como lo señalaba, está íntimamente ligada a la dignidad que fundamenta, de la que somos titulares todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, es decir, todos. Recordemos el principio de universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos están en cabeza de todos y el fundamento de los derechos humanos es la dignidad, ¿sí? En tanto
la igualdad está relacionada con la identidad en dignidad de los seres humanos, la paridad está más pensada en función de una cuestión fáctica y de la necesidad de generar instrumentos a través de los cuales podamos, en palabras coloquiales, generar piso parejo para la participación en la vida democrática. En este caso, no todas las medidas positivas o no todas las acciones afirmativas tienen que ver con la participación en la vida política por parte de las mujeres. Las acciones afirmativas pueden darse en cualesquiera ámbitos, siempre y cuando se identifique un trato diferenciado, particularmente de forma estructural, respecto de determinados grupos. Y eso daría pie también a que habláramos de la interseccionalidad, aunque no es motivo de esta charla, pero más adelante igual haré uso de este concepto. Y por otro lado, perdón, la equidad la asociamos más bien a un concepto de justicia. ¿Sí? Digamos, la equidad es un principio ético-normativo, también puede ser considerado como un principio hermenéutico, o sea, que debe ser utilizado en la interpretación y aplicación de las normas, ¿sí? Mediante el cual se trata de cubrir esas necesidades o intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas, yo diría, no que son diferentes, sino que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados, ¿sí? Y que por esa razón, sí, se encuentran en desventaja frente a otros. Y la equidad está estrechamente relacionada con la idea de la consecución de la justicia. Así pues, no debemos entender como sinónimos la igualdad, la paridad y la equidad. Como seguramente ustedes que son especialistas en la materia saben, fue precisamente en Europa donde surge pues estas posturas, unas orientadas por supuesto al igualitarismo, o sea, a tratar de conseguir pues esta igualdad, y otras a la diferencia, es decir, a la necesidad de generar condiciones para el ejercicio de nuestros derechos, pero por supuesto haciendo también énfasis en las especificidades. No podemos obviar, evidentemente, las diferencias que tienen que ver con cuestiones biológicas que no tendrían o no deberían trascender, ¿sí?, al ejercicio de los derechos. Es decir, que si bien es cierto, es válido reconocer esas diferencias biológicas entre hombres y mujeres, en función de la normatividad, no deben tener mayor relevancia. Por eso es que toda la norma, aunque haya a veces normas aparentemente neutras, ¿sí?, en la realidad, en lo fáctico, ¿sí?, sí pueden en su aplicación generar estas diferencias entre hombres y mujeres. Algunos argumentos encaminados a legitimar la paridad desde el surgimiento de este movimiento tienen que ver, por ejemplo, algunos con la justicia, que ahí el problema que nos encontramos es que la concepción pues de justicia siempre estará íntimamente ligada, ¿sí?, a las condiciones particulares de unas históricas, culturales, económicas y políticas de una sociedad. Por lo tanto, lo que en una sociedad puede entenderse como lo justo, en otra definitivamente no lo sería. Y aquí pondría como ejemplo lo que señalaba quien me antecedió en la palabra, que entiendo que está al frente de la Comisión de Género de aquí del OPLE, que nos ponía ejemplos de Yemen, de Arabia Saudita, etcétera. Entonces, que con toda certeza, ¿no?, su concepción de la igualdad no se corresponde con, por ejemplo, la visión que podríamos tener nosotros. Entonces, sobre la base de un argumento de justicia, ¿sí?, si las mujeres representamos
la mitad de la población, que yo digo que somos mucho más que eso, ¿sí? Tendríamos que acceder por lo menos a la mitad de los espacios de decisión. El argumento sobre la experiencia que gravita alrededor de que las mujeres tenemos experiencias diferentes respecto de los hombres, construidas desde nuestra condición social y que por esa razón, para que en los espacios de decisión se consideren estas diferencias, pues tendríamos las mujeres que estar presentes en esos espacios de decisión, y esto va íntimamente ligado con el argumento sobre las necesidades diferenciadas, ¿no? Es decir, que la agenda de las necesidades de las mujeres no es la misma agenda o no se corresponde con la misma agenda de las necesidades de los hombres, y por ende la presencia de las mujeres tendría que darse justamente para no solo la representación de esa agenda, sino para la defensa de esa agenda. Y el argumento sobre la modificación de las normas y el contenido de la política, que digamos, se sustenta en la importancia de que las mujeres participemos, se abran los espacios pues, de participación en la política en igualdad de condiciones con los hombres, y que a partir, digamos, de abrir estos espacios en igualdad de condiciones, será la transición hacia normas, usos y costumbres de hacer la política y de transformar la agenda, ¿sí?, en materia de derechos políticos, pues tendrían una incidencia específica, una incidencia particular, es decir, se generaría la posibilidad de un mayor avance en esta agenda. Como todos saben, el punto de partida institucional ¿no? Tiene su origen en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW, y que a partir, digamos, de esta se empiezan a generar las plataformas de discusión de los derechos de las mujeres. Pensemos en la conferencia de Nairobi, pensemos en la de Beijing, ¿no? Que, digamos, van trazando el camino, van trazando la ruta hacia la consecución de condiciones de igualdad para el ejercicio de nuestros derechos. Existe la convención, la propia CEDAW. Hay una convención similar en el sistema interamericano, la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que también tiene su comisión, el sistema regional también tiene su Convención Interamericana de las Mujeres, como la propia CEDAW tiene el Comité de los Derechos de las Mujeres, que se corresponde con la competencia en materia de vigilar la interpretación y aplicación de la CEDAW, cuyos digamos, obligaciones ahí establecidas son exigibles para todos los estados que hacen parte. Nuestro país, el Estado mexicano, hace parte, ha ratificado, ha firmado y ratificado ambas convenciones, y por lo tanto hay un piso ahí de mínimo de derechos que deben ser respetados, pero no solo respetados, es decir, no solo no interferir en el ejercicio de esos derechos, sino además que deben ser garantizados, es decir, generar todas las condiciones a través de las cuales digamos, se ejerce el poder público para que exista la posibilidad de ejercer plenamente esos derechos. ¿Y cómo? Bueno, a través de todas las estructuras, medidas administrativas, políticas públicas, en fin, normativas también, es decir, el Poder Legislativo también, también a partir de esas convenciones se generan obligaciones para el Poder Legislativo, porque una de las primeras obligaciones, o una de las obligaciones generales que se tienen frente a estos instrumentos internacionales es adecuar la legislación interna para estar en posibilidades de cumplir con esas obligaciones. Es importante también en este punto recordar que los tratados de derechos humanos establecen derechos para las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado y obligaciones para el Estado. O sea, los tratados de derechos humanos no tienen la naturaleza que tienen otro tipo de tratados, en que las partes contratantes o altas partes contratantes, ¿sí?, establecen una serie de concesiones
recíprocas o prestaciones y contraprestaciones recíprocas, ¿no? Como sería el caso de un tratado, por ejemplo, comercial. Los tratados de derechos humanos, tienen una naturaleza diferente, tienen una naturaleza particular. Los tratados de derechos humanos solo establecen derechos para las personas y obligaciones para los estados. Entonces, les decía que viene todo este movimiento, está la CEDAW, vienen las conferencias, en fin, viene también aparejado a las convenciones el surgimiento de una serie de organismos internacionales específicos para vigilar cuál es el desarrollo que tienen, no solo las normativas, le decía, sino toda una serie de medidas administrativas, judiciales, legislativas, ¿no? Para garantizar los derechos de las mujeres en cada uno de los estados que hacen parte de estas convenciones. También las conferencias regionales, las conferencias internacionales, ¿no? Que generan acuerdos y una serie de, digamos, de necesidades y aspiraciones que tienen como objetivo la igualdad, la paridad y como meta, digamos, conseguir esto entre los géneros. Y bueno, también no hay que dejar de lado que se empieza a gestar todo este movimiento que lleva a los estados, cuando digo estados me refiero a los estados nacionales, a los países, ¿sí? A incorporar una serie de medidas afirmativas, ¿sí? Para generar o posibilitar, en algunos casos aumentar, en otros casos definitivamente posibilitar, ¿sí? La representación de las mujeres en los espacios políticos, ya sea de designación, ya sea de contienda en un proceso electoral, ¿no? Y entonces aparecen pues estas leyes de cuotas tratando de garantizar esa participación política. Por ahí, para no detenerme, hay una diapositiva que trae, digamos, ubicado históricamente exactamente los países y el año en que se empezaron a generar estos instrumentos para, a través de una medida afirmativa, garantizar la participación de las mujeres en los puestos públicos. Y luego, por supuesto, tendremos instrumentos de soft law, o sea, de derecho blando, que no son jurídicamente vinculantes, pero que son política y moralmente vinculantes, porque al final, digamos, suscribir por parte de los países estos instrumentos que no son jurídicamente exigibles, que no son jurídicamente vinculantes, al final del día lo hacen en el ejercicio de su soberanía, en la manifestación pública de su voluntad, y bueno, lo menos que esperaríamos es que aunque no resulten jurídicamente vinculantes, bueno, pues entonces se trate de cumplir. Después de todo, lo que genera las obligaciones para los estados en tratándose de este tipo de instrumentos, pues es su manifestación de voluntad, ¿no? Lamentablemente México es un país que firma todo porque no cumple casi nada. Y esto es una cosa que, claro, esto es una cosa que hay que empezar como a repensar, ¿no? ¿De qué se trata? Digo, no en balde tenemos diversas sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, condenando al Estado mexicano por no cumplir con las obligaciones internacionales que tiene por la suscripción de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención de Belém do Pará, de la Convención Interamericana contra la Tortura, y tampoco es extraño todas las observaciones, ¿no?, que se le han hecho al Estado mexicano por parte de los diversos comités de Naciones Unidas, que son los que están los órganos encargados de interpretar y aplicar, ¿no? Porque resulta que el Estado mexicano, particularmente en tratándose de los derechos de las mujeres, bueno, pues presentan informes periódicos a la Asamblea General de Naciones Unidas y cuando uno tiene oportunidad de estar ahí y escuchar, no, bueno, todo es una
belleza. Vaya, no hay ni razón pues para considerar observaciones a estos informes. Por fortuna, digamos, los comités también hacen reuniones, digamos, de manera paralela a los informes que realizan los estados. De manera paralela se nutren de lo que ellos denominan informes sombra, es decir, se acercan a la sociedad civil, reciben información de la sociedad civil que plasma de manera clara cuál es la realidad y luego se confronta la información oficial frente a la información que viene de la sociedad civil y de ahí surgen pues todas las observaciones que se nos han hecho. Por ejemplo, en el último informe, a propósito de la presentación del informe periódico del Estado mexicano al Comité de la CEDAW, bueno, no les quiero decir que recogen las recomendaciones del informe anterior, pero además nos suman otras, porque también es importante decir que lo que hay que evitar es los procesos de simulación, es decir, que establezcamos o que se establezcan legalmente acciones afirmativas que se conviertan incluso en ley, estas acciones, que dejen de ser acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas lo que tienen, la característica que tienen es que son de naturaleza temporal, en tanto y cuanto logramos superar esa situación estructural, ¿sí? Una vez que se logra superar, la medida afirmativa carece ya de sentido. Bueno, estas medidas que en principio iniciaron como medidas afirmativas y que posteriormente se volvieron permanentes, incorporándolas ya como una disposición normativa, ¿sí? Pero que más allá de que esté en una disposición normativa exigible, vinculante, etcétera, con todas las características que tienen las normas generales, todas esas características que ustedes ya las conocen, ¿sí? En la práctica sigue habiendo obstáculos, ¿no? Para el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Porque de eso se trata el tema, pero hay obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos en todos los ámbitos, ¿saben? Entonces, pensemos, por ejemplo, la mujer que logró acceder al cargo de alcaldesa de X municipio, ¿no? Pero que conforme, de la manera en que está conformado, resulta que el regidor, que el síndico, qué sé yo, es hipotético lo que les estoy diciendo solo para poner el ejemplo, ¿no? De facto, le impiden el ejercicio, hay acoso, hay una serie de cuestiones que le impiden a esta persona que legítimamente está dando un cargo, ejercer con toda plenitud su función y lesionando con ello su derecho a la libertad de ejercer el cargo para el que fue elegida. Entonces, rápidamente, ya para no extenderme, aquí les hago un listado de instrumentos, ¿sí? que deben ser considerados. Bueno, algunos, les decía, son soft law, son derecho blando, no son jurídicamente exigibles, pero finalmente hacen parte, pues, de este marco normativo, de este corpus juris, para decirlo mejor, de derechos para las mujeres. Por ahí les menciono la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, la Conferencia Mundial de Nairobi, la Cumbre Europea en Atenas, la Conferencia Mundial de la Mujer del 95, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, el Consenso de Quito, etcétera, etcétera, donde han participado ONU y otras organizaciones. Todos estos instrumentos hacen parte del sistema universal, o sea, del sistema bajo la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, sirven para conocer pues todo el corpus juris de universal que abona a garantizar y a proteger los derechos de las mujeres. Y en el ámbito interamericano, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, y luego, que hacen parte pues de derecho blando, pero luego hay todo un listado
de instrumentos que son derecho duro, o sea, derecho jurídicamente vinculante, jurídicamente exigible y con la posibilidad de, a partir del incumplimiento de las obligaciones en ellos previsto, ¿no?, la posibilidad de establecer responsabilidad para el Estado mexicano. Digo, en el caso del sistema universal es, digamos, un mecanismo que tiene sus particularidades diferente al sistema interamericano, donde hay un órgano cuasi jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que tiene su órgano jurisdiccional. En el caso, por ejemplo, del sistema universal, los comités que se encargan de la interpretación y aplicación de los pactos o convenios del sistema universal, ¿sí?, comparten la naturaleza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que son organismos cuasi jurisdiccionales y que evidentemente van a emitir recomendaciones, pero que la naturaleza es distinta, por ejemplo, a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro del marco del sistema interamericano, además de la Convención Americana, pues está la Convención de Belém do Pará, que es el instrumento específico que tiene que ver con que en su artículo 7 desarrolla perfectamente todas las obligaciones que tienen los estados que las suscriben o ratifican, se adhieren o cualquiera de las formas de manifestar la voluntad en el derecho internacional público. En el caso particular del Estado mexicano, por disposición constitucional, pues implica la firma por el Ejecutivo y la ratificación por parte del Senado. Pero finalmente, esa es una manifestación de voluntad del Estado mexicano, ¿no? Hace parte de estas convenciones todas las obligaciones señaladas en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que tiene que ver no solo con la actuación de las autoridades, jurisdiccionales, sino con todas las autoridades legislativas, administrativas, etcétera, para evitar, bueno, para prevenir en principio y luego evitar la violencia contra las mujeres en cualquiera de los ámbitos en que ésta pueda manifestarse. Seguimos, por favor. Y aquí les señalo, por ejemplo, los comités, porque los comités, en el caso del sistema convencional universal, o sea, de Naciones Unidas, son los que hacen la labor de, o tienen la función de recibir las peticiones individuales, solicitar los informes a los estados, definir a partir de la información que proporcione los estados más la víctima si efectivamente se ha materializado una violación a los derechos consagrados en cualquiera de los instrumentos. Cada instrumento del sistema universal tiene su comité, ¿sí?, para vigilar precisamente que los estados cumplan con esas obligaciones. Y ustedes saben además que a partir de la reforma constitucional, por disposición del artículo 1 de nuestra Constitución, todos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales que nuestro estado ha firmado y ratificado se incorporan directamente, y además establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de interpretar además las normas, ¿no?, bajo este principio hermenéutico, de tal suerte que toda interpretación favorezca de la manera más amplia a la persona, e incorpora además directamente en el primero constitucional los principios que rigen en materia de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, ya todo esto es exigible constitucionalmente, eso es una obligación que tenemos los servidores públicos de acatar, pues, esta disposición contenida en el primero constitucional. Y además que ya les decía, Constitución y tratados hacen parte del parámetro de regularidad constitucional, es decir, todos los servidores públicos debemos ceñirnos a lo dispuesto en el primero constitucional. Y luego les hablo de una serie ahí de instituciones, tanto en el ámbito universal, después veremos en el ámbito interamericano, que son, digamos, órganos creados no a propósito de tratados, como sería el caso de los comités, ¿no? El comité de la CEDAW se corresponde
con la convención de la CEDAW. El Comité, por ejemplo, de Desaparición Forzada se corresponde con la Convención de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Bueno, estos comités existen a propósito de cada una de las convenciones, por eso se le denomina el sistema convencional de Naciones Unidas. Pero de manera paralela a este sistema convencional, o sea, este sistema surgido de las convenciones, hay otros mecanismos que son creados a través de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y que pueden ser mecanismos temáticos o mecanismos geográficos. Pensemos, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y Niñas es un grupo creado por resolución, no por convención, por resolución, y es un mecanismo temático. O sea, este grupo de trabajo solo se ocupa del tema de la discriminación contra las mujeres y niñas. El experto independiente en la promoción de una democracia y orden internacional equitativo, bueno, también es un mecanismo temático, pero por ejemplo tenemos expertos independientes para la situación de los niñas y adolescentes en Myanmar, por ejemplo. Bueno, ese no es un mecanismo temático o digamos, tiene las características de un mecanismo temático, por ejemplo, pero también se constituye en un mecanismo geográfico, porque su mandato solo está para determinada región, como existe, por ejemplo, una relatora especial para el caso de América Latina y el Caribe, etcétera. Bueno, ahí es un mandamiento geográfico. Entonces, hay una serie les decía, de instituciones. En el caso, por ejemplo, del sistema interamericano, está la Comisión Interamericana de Mujeres y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, el MESECBI, ¿sí? ¿Qué hace el MESECBI? Bueno, pues analiza los avances que hay en los países sobre la implementación de los derechos que señala o que establece la Convención de Belém do Pará, y ver también cuáles son los desafíos que persisten y cuál ha sido la respuesta institucional frente a estas obligaciones. Y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe peticiones individuales. Hay que decir que en el caso particular, por ejemplo, de la Comisión Interamericana y de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, están sujetas a la característica que tiene, digamos, estos mecanismos internacionales, que son complementarios de la jurisdicción interna y que, en principio, digamos, se favorece o se da, digamos, se le tiene la consideración pues al Estado de que resuelva todas estas situaciones de violencia, en el caso específico, por ejemplo, violencia política, violencia institucional, falta de garantía de los derechos que establecen todos estos tratados para las mujeres, digamos que se les da la posibilidad de que lo resuelvan con sus propios medios, y si a pesar de esto persiste esta violación a derechos humanos, entonces ya hay la posibilidad de activar los mecanismos internacionales, porque estos tienen la característica de ser complementarios, de ser coadyuvantes de la jurisdicción interna. Y digamos que ya para finalizar, pues este sería pues el panorama que existe por cuanto a instituciones y mecanismos, y con relación a los instrumentos de los cuales el Estado mexicano es parte, que nos establecen una serie de obligaciones, como ya lo señalé. Y bueno, por supuesto que tenemos claridad que sin duda se ha avanzado en el tema, eso tampoco se puede negar, pero lo que sí debemos ser muy cuidadosos, todas las instituciones, en el caso particular, por ejemplo, la Comisión, que tiene competencias sobre la protección de los derechos humanos, y las competencias particulares que tiene el OBLE, es de que en el ejercicio real de estos derechos que normativamente están consagrados ahí, pues, determinados por la norma, que no se utilicen mecanismos, ¿sí?, que permitan que eso que dice la norma se transforme en una mera simulación de garantía y protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Namiko Matsumoto. Ella es presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Muchísimas gracias por su participación.
Queremos también agradecerle a la consejera electoral ingeniera Mabela Seret Hernández Meneses, quien se encuentra también conectada con nosotros en esta transmisión. Ella es integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. Y queremos cederle de nueva cuenta el uso de la voz al licenciado Alejandro Bonilla, consejero presidente del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, quien hará entrega de una constancia a la doctora Namiko Matsumoto Benítez. Adelante. Muchas gracias. Solo me queda y me resta agradecer a la doctora, nuestra amiga de aquí del OPLE, a la doctora Namiko, por esta importante conferencia, muy interesante y con mucho aporte, sobre todo en este día tan especial. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos de todas las actividades que les restan el día de hoy y que se haya dado un tiempo para estar con nosotros, se lo agradezco mucho. Le voy a hacer entrega de un pequeño reconocimiento que hacemos de aquí por parte del OPLE por su visita aquí con nosotros. Y es su casa siempre, La Casa de la Democracia está abierta a los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos, muy amables, gracias. Lo voy a mostrar para que vean que sí es verdad lo que dice el presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nombre del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Gracias a todas y todos aquellos que siguieron esta transmisión y les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.